Bienvenidas y bienvenidos. Hoy mis compañeras Lida Henao, Eileen Domínguez y quien les habla, vamos a abordar un tema muy importante, la deshumanización para la humanización. En la búsqueda de nuevos caminos que nos permitan generar espacios diferentes de reflexión, diálogo y transformación educativa en una sociedad que nos satura de información para la desinformación, surge la necesidad de repensar la educación como la ruta que nos permite humanizar al humano. En palabras de Freire, este movimiento de búsqueda solo se justifica en la medida en que se dirige al ser más a la humanización de los hombres. Y esta, como afirmamos en el primer capítulo, es su vocación histórica. En esta oportunidad les estaremos compartiendo las ideas de Lucy Lunevich y de Freire, ambos pedagogos que se relacionan con una experiencia muy latinoamericana, el sentipensar y las resistencias étnico-territoriales. Como dijo Freire, la vocación de los hombres es humanizarse, pero está en la opresión, en la violencia, en la injusticia, en la explotación. Se realiza en la lucha por la liberación. Ahora les doy paso a mis compañeras, quienes darán continuidad al abordaje de este tema. La deshumanización para la humanización. Paulo Freire, en su obra Pedagogía del Oprimido, publicada en el 2005, nos convoca a pensar que la verdadera educación tiene razón de ser si las prácticas educativas favorecen escenarios de diálogo horizontal y la búsqueda de la formación de una conciencia crítica. Freire nos hace una reflexión sobre la educación bancaria, donde el estudiante es considerado simplemente un sujeto pasivo y el docente debe depositar información que éste memoriza sin analizar, ni cuestionar, ni reflexionar dicha información. Así es, compañeras, y ahora seguimos entonces con entender un poco a Freire desde la humanización. ¿Qué entiende Freire por la humanización y cómo nos comparte sus postulamientos? De esta manera entendemos entonces que Freire va más allá de entender al ser humano como ser humano biológico. Entendemos que es también un ser que habita en dimensiones políticas, pero también históricas. La tarea entonces de la educación aquí, según Freire, es o buscamos la liberación desde las pedagogías críticas o buscamos la opresión. Lucy Lunevich y la pedagogía crítica digital. 17 años después, Lunevich lleva la pedagogía crítica al mundo digital. Enseñar en la era tecnológica debe ir más allá de las plataformas, herramientas y programas. Se debe formar conciencia crítica sobre el poder y las desigualdades que atraviesan lo digital, así como su dimensión ética. De esta manera, el autor nos hace un llamado a construir pedagogía crítica digital. Es así como el aula virtual se convierte en un espacio de diálogo, participación activa y de justicia social. Retomando las comunidades afrodescendientes y populares de América Latina, nace el concepto de sentipensar. Unimos el pensamiento con el corazón y la razón con la emoción. Dice Arturo Escobar en Sentipensar con la Tierra en el 2014 que es una forma de conocimiento que surge del vínculo entre lo humano y lo más que humano, entre la mente, el cuerpo y el territorio. Las resistencias étnico-territoriales reflejan esta realidad, una pedagogía viva, nacida del territorio, del cuerpo, desde la comunidad para la comunidad. Las luchas nos permiten comprender qué es aprender, es recordar, cuidar y resistir. Por lo tanto, el papel de la educación no es dominar la naturaleza, sino establecer un diálogo constante con ella. Nos encontramos aquí en este momento de nuestro podcast donde Freire y Lunevich tienen puntos de encuentro, convergen, hay propósitos en común. ¿Cómo se da? Freire desde entender la colectividad, los territorios, el diálogo horizontal, pero Lunevich desde entender la pedagogía crítica digital y que nos permite hacer la articulación de lo uno con lo otro.
Freire nos aporta el diálogo desde las comunidades y Freire esos diálogos y esas narraciones usarlas a partir de lo digital, pero con el pensamiento crítico que nos están postulando las pedagogías críticas. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, finalmente podemos concluir que Freire nos invita a pensar en la raíz humanizadora de la educación. Lunevich nos da la extensión digital de esta raíz, existiendo así un punto de convergencia entre ambos. Se busca formar sujetos autónomos, eficaces, críticos, capaces de transformar sus comunidades y sus realidades. Y el sentipensar, que es sabiduría ancestral que acoge pensamiento, emoción y territorio, permitiéndonos encontrar el corazón, la columna vertebral de esta pedagogía latinoamericana. Como estudiantes de maestría en pedagogías críticas, hacemos la invitación a ver la educación como la encargada de construir puentes que unan lo digital con lo ancestral, a reconocer que la palabra, el cuerpo, los territorios y las pantallas tienen un solo fin, si así lo queremos ver: cuidar, liberar y transformar. Bien, vamos dándole fin a nuestro podcast y aquí nos encontramos con 3 experiencias muy significativas: Sentipensar, Freire y Lunevich. Ellos, de alguna manera, convergen los 3. Por un lado, el Sentipensar con su experiencia y un territorio, unas comunidades. Por el otro lado, Freire con las pedagogías críticas y Lunevich con las pedagogías críticas digitales. De esta manera entendemos que podemos ir fortaleciendo nuestros escenarios educativos con 3 experiencias o referencias que nos permiten fortalecernos. Como estudiantes de maestría en pedagogías críticas e intervención socioeducativa, queremos invitarlas a reflexionar sobre las pedagogías críticas como una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestros espacios educativos. Muchas gracias.